honor dar inicio a esta mesa redonda, a este diálogo en el que nos acompañan líderes visionarios de compañías que están marcando ese rumbo en el trabajo moderno. Y es que vivimos una era de cambios absolutamente vertiginosos, porque en apenas una década hemos pasado de hablar de transformación digital a convivir con esta inteligencia artificial como parte integral de nuestras rutinas diarias. Y con ello los desafíos del trabajo moderno que llegan, ¿verdad? Aquellos que parecían imposibles se han convertido en oportunidades para repensar un poco cómo colaboramos, cómo innovamos y cómo nos conectamos con los equipos y con las organizaciones. Hoy más que nunca las herramientas de colaboración ya no son simples plataformas, son el tejido que une el talento, la creatividad y la tecnología. Y los retos que antes parecían insuperables, imposibles, como por ejemplo conectar equipos distribuidos, mantener la cultura organizacional en entornos híbridos, ¿verdad? Impulsar la creatividad humana junto a la inteligencia artificial, todo esto es ahora el nuevo terreno de juego donde se construye el futuro del trabajo. Llega el momento de disfrutar de una conversación, yo creo que inspiradora, sin duda, real y con visión de futuro, porque hoy en esta mesa hablaremos de todo esto que se necesita para hacer posible lo que aparentemente parece imposible. Y para ello es un placer dar la bienvenida a Xavi Michavila, CEO en IS Business School. Xavi es ingeniero de telecomunicaciones por La Salle, MBA en EADA y ha cursado diversos programas ejecutivos en IS. También un MIT Sloan en WOC y en La Salle, en la gestión de la ciberseguridad. Es CEO en IS desde 2018, lidera la transformación digital y la orientación al dato de una de las escuelas de negocio más reconocidas a nivel global, y entre sus hitos destacan la experiencia digital del alumno con el portal MyIS, el LM corporativo, el plan de ciberseguridad y también la automatización de procesos para impulsar la eficiencia y la experiencia del usuario. Previamente desarrolló una trayectoria de más de una década en FIRA de Barcelona, donde fue CEO y miembro del Comité Ejecutivo y Technology Director del Mobile World Congress, liderando la experiencia digital del visitante, la escalabilidad cloud para grandes picos de demanda y una línea de negocio de servicios digitales. Todo esto es información importante que vale la pena destacar y resaltar en el día de hoy. Muchas gracias, Xavi. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Tenemos también con nosotros... Exacto, yo estoy ya. Tenemos a Francesc Muñoz Molina también, CEO de Cuatro Casas, es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y posee un MBA por ESADE. Desde hace más de 27 años lidera el área de tecnologías de la información en Cuatro Casas, donde ha sido el impulsor de transformación digital de la firma. Su enfoque combina visión tecnológica, comprensión jurídica y una clara orientación al negocio. Bajo su dirección, el despacho ha evolucionado hacia un modelo digital avanzado con iniciativas que han marcado tendencia, sin duda, en el sector legal. Entre sus contribuciones destacan la creación de entornos colaborativos seguros, el despliegue de soluciones de inteligencia artificial generativa en entornos controlados y también el diseño de arquitecturas híbridas que garantizan eficiencia sin comprometer eso tan importante que es la confidencialidad, ¿verdad? Reconocido también como referente en transformación digital en el sector legal, participa activamente en foros especializados y colabora en iniciativas que exploran el impacto de la IA, la ciberseguridad y la innovación abierta en el ejercicio profesional del derecho. Un aplauso también para él, para Francesc. Muchísimas gracias. Bueno. Es un lujo teneros y, por último, también presentamos y damos la bienvenida a Luis Miguel Martín, CEO en Cercotel. Luis Miguel es licenciado en Químicas por la Universidad de Barcelona, MBA por la IE Business School y ha cursado el PDD de IS y programas de digitalización en ESADE. Es CEO de Cercotel, uno de los grupos hoteleros más importantes del sector. Dirigió anteriormente los sistemas de información del grupo DAM, Serunión o Selenta. Tras su llegada a Cercotel hace 2 años, en el 2023, Luis Miguel lideró la consolidación de la nube como herramienta de escalabilidad y flexibilidad, armonizando el dato de las diferentes aplicaciones corporativas para construir un data lake que aporte una visión un poco más holística del grupo, permitiendo la toma de decisiones basadas en el dato. Es un lujo contar con vosotros, con los tres. Muchas gracias por estar hoy y ser los protagonistas
The Impossible Teams. Empezamos ya con la mesa redonda, os explico. Va a estar estructurada en 3 bloques. Uno que hará referencia al trabajo híbrido y la cultura corporativa. El segundo se basará en el talento en la era en que vivimos, en la inteligencia artificial. Y por último, abordaremos también la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la colaboración empresarial. ¿De acuerdo? Así que empezamos ya con el primer bloque, centrado en el trabajo híbrido y la cultura corporativa. Vamos a comentar cómo la videocolaboración, junto con cierta presencialidad, permiten operar correctamente y mantener esta conexión con la compañía. Os lanzo primera pregunta. ¿Tenéis trabajadores en remoto a día de hoy? ¿De qué manera garantizáis que estos trabajadores tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de crecimiento que el resto de los empleados que están pues trabajando físicamente desde la oficina? ¿Quién empieza? ¿Xavi? Yo en mi caso no tenemos trabajadores en remoto, tenemos una política de teletrabajo, como supongo la mayoría. Tenemos un modo de trabajo, diría, híbrido, en el que las reuniones puede ser pues, que haya gente en una sala y gente conectada. Tenemos la suerte de tener como empleados pues, a disposición el equipamiento que tenemos para nuestros alumnos. Todas nuestras salas de reunión pues, tienen equipamiento de videoconferencia y diría que tenemos un modo de operar bastante híbrido. O sea, diría casi todas excepto momentos concretos donde sí hacemos pues, workshops o sesiones de trabajo donde todos tenemos que movernos a un campus. Nosotros tenemos Barcelona, Madrid, Múnich y Nueva York. A Nueva York vamos poco, ¿vale? pero Barcelona, Madrid sí que es nuestro foco de actividad. Excepto estos momentos concretos, tenemos un modo híbrido en el que la gente pues, puede estar en la sala o puede estar en su casa o en otro campus, porque tengo el equipo distribuido entre los diferentes campus. Y vaya, no, o sea, considero que así es como se mantiene en este momento, esa situación sí, actual. Sí, no. Francesc, ¿en Cuatro Casas? Pues igual, no tenemos trabajadores 100% remotos. La verdad es que yo creo que forma parte de la cultura nuestra que el aprendizaje tiene que ser muy en contacto, y esto no es realidad. Pero sí tenemos una política. Esa política de firma establece que el primer año que te incorporas solo haces un día de remote working, que es el viernes, curiosamente. Primer año, ¿por qué? Porque queremos que te empapes de la cultura. Y luego es verdad que la política está ahora mismo en la firma. 2 días trabajo en remoto, 3 en oficina. En IT está al revés, es 3 remoto y 2 oficina. Eso creemos que es un equilibrio razonable para compaginar ambas cosas. 1, conciliar mejor. 2, cultura y aprendizaje con el equipo que es clave, ¿no? en nuestro negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que somos el bicho raro del sector. Somos los únicos que están en este modelo y empiezan a haber tensiones, ¿no? De decir, ostras, este modelo es el que tenemos que tener, si no, somos el último moicano, ¿no? El último producto galo, ¿no? que estamos allí. Y entonces se está revisando esto y no sabemos cómo puede acabar. ¿Qué es cierto? Que en el mundo IT es condición sine qua non. Es decir, tú incorporas a alguien y la primera pregunta antes del salario es decir, oye, ¿el trabajo cómo es? ¿Cómo funciona? Y nosotros, en nuestro caso, ya el primer año de 4-1, a la gente más senior le ves que baja, pero lo puede aceptar si saben que el siguiente año estás en un 3-2, ¿no? También que vemos, ¿no? Pues que yo creo que eso, esa vuelta a la oficina que está pasando en todos los sectores, ¿no? En nuestro caso, cuando ya fuimos a las nuevas instalaciones en 2016, pues ya las dotamos unas oficinas muy sexys para que la gente fuera. ¿Por qué? Porque nos veníamos de Paseo de Gracia Diagonal a Diagonal 191 Glorias, que, ostras, pues es claro, algo más penoso, es un punto a favor, ¿verdad? Algo más penoso, ¿no? Porque pudimos gimnasio, comedor, o sea, muchas facilidades. Y la gente joven, ostras, que va allí porque quiere ir al gimnasio, quiere comer, quiere socializar mucho más, ¿no? Yo creo que es la gente que está en esa segunda etapa de la edad que tienen que conciliar, entonces sí que se apuntan más a las políticas de trabajo. En resumen, no tenemos trabajo 100%, y sí que se está en revisión la política actual. Hacia esa tendencia. Luis Miguel, en Sercotel. Gracias, Monse, por la introducción. Y es un placer estar aquí con Xavi y con Francesc, lo comentábamos, porque nos conocemos hace tiempo y la química en estas cosas siempre va muy bien. Pues nosotros somos un poco outsiders, somos un poco el raro dentro del panel de hoy. Porque claro, nosotros tenemos hoteles, tenemos cerca de 100 hoteles,
Y no tenemos una política de trabajo en remoto. Sí que tenemos, de nuevo, teletrabajo, tenemos también 1 o 2 días con todo el mundo, pero sí que tenemos 100% remoto. Un poco con el ánimo, al final tenemos hoteles en prácticamente todas las provincias de España. Y si hay talento en todas las provincias de España, buscamos también posibilidades de, dadas las posibilidades tecnológicas ahora, podemos trabajar con ellos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en Haití, para estar cercanos, nosotros, una persona que era realmente potente en el ámbito de los hoteles, que era la jefa de recepción de un hotel de Santander, pues la incorporamos dentro del departamento de Haití. Entonces está trabajando 100% remoto. Está trabajando con nosotros, puede trabajar 100% remoto, puede hacer su trabajo, porque desde Haití se puede hacer trabajo 100% remoto, y está en Santander. No paga nada. ¿Qué hacemos? Pues hacemos que cada mes viene una vez a la oficina, tiene que pasarse por los hoteles, etcétera, etcétera. Y de esta manera tienes ese sentido de pertenencia. O, por ejemplo, el director de franquicias. El director de franquicias vive en Asturias. Está 100% remoto. O el revenue, que el revenue dentro del área, el revenue es lo que gestionan los precios. Pues hay algunos revenue que viven también en Asturias. Como tenemos ubicaciones en toda España, aunque no hay una política explícita de tener gente 100%, cuando sale una oportunidad de talento que podemos aprovechar en alguna de las provincias de España, pues lo aprovechamos. ¿Y qué acciones implementáis que hayan demostrado tener éxito, funcionar, para mantener este engagement con la gente que está trabajando en remoto? Claramente, esto de que la persona, aunque esté en remoto una vez al mes como mínimo, tiene que venir a casa, tiene que venir para que haya esa química, ese sudar, ese tocarte con los compañeros. Ese contacto físico. Que va muy bien, claro. es absolutamente imprescindible. Hacemos webinars para todo el mundo, pero no solamente para trabajadores en remoto. El engagement lo hemos de hacer, no solamente lo que están 100% en remoto, sino con la gente que está en los hoteles. Entonces hacemos webinars, hacemos cada 15 días un webinar en el cual alguien explica a toda la compañía, aquellos que se pueden conectar, por supuesto, porque podemos conectarnos desde los hoteles, pues temas de actualidad en la compañía. Y, bueno, hacemos los one-to-one cada uno en remoto, pero bueno, básicamente esas son las actividades más relevantes que hacemos. Las personas que están trabajando en Cuatro Casas con esta modalidad, ¿otras acciones diferentes que hayáis implementado? Nosotros, por ejemplo, en mi equipo, ¿qué hicimos? Porque es verdad que con ese 3-2, pues la coincidencia total no existe, ¿no? Entonces, nosotros, hay pocos momentos en los que nos vemos todos, ¿no? ¿Qué hemos forzado? Que el último viernes de mes, por ejemplo, pues nos vemos todos en la oficina, y además es un día que hay poca gente en la oficina, con lo cual puedes disponer de todas las instalaciones, y aprovechamos para hacer cosas distintas, ¿no? Pues este viernes pues nos viene el director general a hacer un speech del sector legal, hacemos cosas para fomentar más ese cemento que damos para que cuaje la cultura, ¿no? Hacemos ese tipo de cosas, una reunión también, estos son herencias de la pandemia. Los viernes a las 2, todo el equipo se reúne por Zoom Meetings, en este caso, y nos vemos todos también en forma virtual, y el último viernes de mes de forma presencial todos, vienen todos, bueno, excepto los de LATAM que no vienen, pero en Madrid, Barcelona, todas las oficinas vienen y nos vemos todos físicamente ahí. Es una de las tips que hacemos nosotros. En el caso vuestro, Xavi, en principio, como tenéis a todos trabajando con este modelo más híbrido, no sé si generáis también algún tipo de acciones similares. Tenemos un modelo muy parecido a Cuatro Casas. Nosotros una vez al mes nos encontramos presencialmente todos y una vez al trimestre, o sea, una vez al mes, digamos, un entorno menos intenso, y una vez al trimestre, pues toda una mañana, y buscamos hacer algún tipo de taller, algún tipo de workshop, explicar cosas pues, más de largo plazo. O sea, bastante parecido. Vamos a ir ya al siguiente bloque. Vamos a pasar a hablar del talento, ¿no? De estos protagonistas y su adopción de la inteligencia artificial. Os quería preguntar, en primer lugar, ¿qué aspectos consideráis que son los más complicados, los más difíciles o los más, que son un reto, ¿verdad?, a la hora de implementar soluciones de inteligencia artificial en vuestra compañía desde el punto de vista del talento? ¿Quién comienza? ¿Del talento, pero del desarrollo del talento o de la adopción? De la adopción vale. de la inteligencia artificial, sí. Pues si queréis empiezo yo. Adelante. Esta me la sé. No, claro, en nuestro caso, que llevamos años trabajando con la IA, cuando descubrimos hace 3 años la IA generativa, que va de lenguaje, y nuestro negocio es de lenguaje, bueno, es multimodal, es vídeo, es audio, pero en nuestro caso, que es muy de lenguaje, pues el impacto veíamos que iba a ser brutal, ¿no? Entonces, aquí lo primero es entender la tecnología, en qué estado está, qué puedo hacer de verdad, qué hace bien, qué no hace bien,
y empezar a mitigar los miedos de la gente, ¿no? Porque enseguida los abogados desaparecerán, como tantas veces se ha dicho de tantas otras cosas, ¿no? Entonces, trasladar eso a la gente que tiene que cambiar, porque al final somos un negocio de talento, un negocio de personas, con lo cual para transformar eso hay que transformar a cada una de las personas, ¿no? Es un viaje muy largo el que hay que hacer, pero sobre todo eso ostras, identificar esos miedos, trasladar pues, la estrategia, decir, oye, estrategias de acompañar, de mejorarte, de ampliarte, de amplificarte, de hacerte el exo-abogado, ¿no? Ese camino y eso, y mucho énfasis en qué hace bien, qué no hace bien, y por último, en la responsabilidad. La responsabilidad nuestra nunca es delegable. Entonces, lo que diga la máquina es una cosa, pero quien le dice algo al cliente es el abogado. Con lo cual es el abogado el último responsable de la revisión, validación y el envío al cliente de lo que le está diciendo al cliente, ¿no? Con lo cual, todo ese camino es lo que es muy largo, y eso, empezamos hace 2 años y pico y en eso seguimos y seguiremos. Luis Miguel, ¿con qué retos os habéis encontrado vosotros en este caso? A ver, hemos de pensar también, es que en mi caso es absolutamente opuesto al caso de Francesc, porque claro, hemos de pensar cuando tenemos que implantar este tipo de tecnologías o de evolución o transformación, ¿a quién lo tienes que implantar? Claro, en nuestro sector somos más de 1.300 personas, pero realmente muchas de estas personas, perdonad, le tienen que pedir a su hijo o a su hija que les baje la nómina. Claro. Porque son a lo mejor las camareras de piso que vienen a limpiar o que vienen a arreglar las cosas. Con lo cual, cuidado con lo que hacemos, porque primero vamos a hacer que entiendan qué es lo que es. Y no tampoco abrumarlos, porque entonces, como diría, es que se pueden incluso colapsar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero por otra parte, no podemos obviar que esto está pasando y hemos de recoger absolutamente todos los ámbitos que hay en cualquiera de nuestros hoteles, en cualquiera de nuestras áreas. Entonces, ¿qué hemos hecho para intentar tener esto lo más posible? Hemos creado un hub de innovación, ¿no? En el cual hemos puesto en el hub de innovación un equipo multifuncional que hay pues una recepcionista, una camarera de piso también, una persona de mantenimiento de los hoteles, gente de central, gente de comercial, gente de operaciones, un director. Entonces, con un grupo multifuncional, pues entonces estamos viendo todos los puntos de vista, estamos conociendo pues todo lo que nos puede apuntar, cómo pueden apuntar estas tecnologías en la compañía. Tampoco nos pensemos y nos vengamos arriba que los que están arriba lo saben todo, porque lo primero que hice, una de las cosas que hicimos, fue llevar al comité de dirección un experto en inteligencia artificial para decirle, esto es la inteligencia artificial. Ah, ahora sabemos lo que es, gracias por haberlo traído, porque ni siquiera ya estaba claro qué es lo que era. Bueno, es un poco la... Claro. En vuestro caso, Xavi. Yo diría, mi caso es bastante parecido al de Francesc. No tengo abogados, pero tengo profesores, que es bastante parecido. Y también hay el debate de si la inteligencia artificial sustituirá pues, al profesor, si los avatares, etcétera, etcétera. Nuestra aproximación va no en la línea de la sustitución, sino el ampliar y dar más herramientas a las personas que al final acaban decidiendo, o sea, no te exime de la responsabilidad tampoco, en sus tareas, ¿no? Y ver cómo con inteligencia artificial pues, podemos ayudar mejor a nuestros usuarios, que son los participantes, los alumnos, en pues, tener experiencias más de aprendizaje mejores, ¿no? Pero sí, también tenemos un poco el debate y esto es acompañar mucho con la experiencia, con la prueba de error, que lo prueben, la experimentación, en el fondo. Centrándonos en la toma de decisiones, ¿en qué situaciones creéis que la inteligencia artificial puede tomar mejores decisiones que el ser humano? ¿En qué situaciones aplicadas a vuestros entornos, en vuestras compañías? En nuestras compañías. A ver, yo creo que yo creo que habría que decidir qué es tomar decisiones, ¿no? Y luego tener muy claro el ámbito regulatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso clásico de la selección de personas en laboral, pues hay un ámbito regulatorio que no te deja que la máquina tome decisiones. Con lo cual, te puede ayudar, pero al final el human in the loop es básico para asegurar que alguien toma una decisión en base a datos, ¿sí? Y luego también te obliga la transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué Xavi es mejor que Luismi? Pues que, a ver, ¿por qué ha dicho eso el algoritmo? ¿Qué ha pasado ahí? Porque es al revés, no Luismi claro, que Xavi. ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues eso también está en la regulación, ¿no? Entonces, ostras, bueno, el otro día comentaba con un experto en defensa, ¿no? Los nuevos tanques, los carros de combate Abrams, ¿no? Y dices, ostras, estos ahora llevan 4 personas, los nuevos llevarán 3 y llevarán IA. Y dice, claro, en un acto de combate,
cuando la IA te está diciendo el objetivo está allí, dispara, el comandante del carro tiene 2 segundos para decidir si dispara o no dispara. Claro, en guerra, ¿se espera 2 segundos o le quitará el control y dejará que la IA dispare sola? Ostras, pues seguramente, porque te va de tu vida. Ahí te va de tu vida, ¿no? En el extremo más grande, dices, ostras, seguramente ahí, aunque me salte la regulación, voy a dejar que la IA tome una decisión con los efectos que luego pueda tener, ¿no? Claro, esa valoración que se puede hacer después del resultado de la IA en esos momentos críticos no da tiempo a... Entonces, en nuestro caso es mucho soporte a la toma de decisiones en nuestro negocio y lo que decía es que la responsabilidad es indelegable, con lo cual es que requerimos eso. Primero, la revisión por el que está usando la IA y la supervisión del experto de lo que le va a enviar siempre al cliente. Para nosotros eso hoy sigue siendo clave. Mañana con la AGI, con la IA general y que ya sea, pues no sé si de aquí 10 años ya habrán abogados sintéticos y demás, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Sí, Luis Miguel y Xavi? Yo parcialmente, si me dejas, ¿no? Porque yo creo... No, es que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Parcialmente porque yo creo... mucha cautela con la toma de decisión. Pero hay quizás oportunidades que sí que ya hemos de dejar que las máquinas de alguna manera tomen la decisión, porque la toman en el momento que tocan, cuando a lo mejor nosotros no podemos tocarla. ¿Por ejemplo? Poner 2 ejemplos. Uno, que de soporte. Por ejemplo, nosotros tenemos un piloto, bueno, que ya no es piloto, que está en funcionamiento, que es de cancelaciones, ¿no? No sé si sabéis que cuando hay reservas de hotel, más del 40% de las reservas que se hacen se cancelan. Más del 40%, que es una brutalidad. Entonces, pero también por los datos, hemos hecho un algoritmo, esto es predictivo, Machine Learning, que en cuanto entre la reserva, nosotros sabemos con un 85% de probabilidad si se va a cancelar o no. Parece nada más entrar. Entonces, ¿hacemos que se cancelen o hacemos una acción directa? No hacemos esa acción directa. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Hemos de ver si estamos en alta ocupación, en baja ocupación, y ahí el sistema de inteligencia artificial informa a la persona y la persona toma las decisiones. Pero dejadme que os ponga otro ejemplo. Nosotros, el sector hotelero, es verdad que explico el sector hotelero, sabéis que los precios de los hoteles van bajando y van subiendo en función de un revenue dinámico, y hay herramientas de inteligencia artificial de revenue dinámico que te dicen qué precio tienes que poner. Pues esto va en función de demanda, oferta, lo que se llama tu set competitivo, que son los hoteles que tienen al lado y tal. Imaginaros, por ejemplo, que hacen la final de la Copa del Rey mañana, se anuncia en Barcelona. Hemos de hacer inmediatamente o bloquear las habitaciones o subirlas. Y a lo mejor en ese momento no hay una persona para tomar esa decisión. Y eso rápidamente la máquina lo sabe y hace el set rápido. Ese es un ejemplo en el cual la máquina tiene que tomar la decisión porque es lo más eficiente para bloquear y para proteger la cuenta de resultados. Claro, esa capacidad de reacción. Exacto. ¿Xavi? Sí, yo creo que, o sea, no sustituir la toma de decisión, pero sí que apoyar. Yo diría, a futuro, pues como decía Francesc, esto con la inteligencia general, esto evolucionará a un ritmo que llegará, seguro que evolucionará, pero yo diría que estos sistemas son más autónomos en aquellos en que la decisión tiene un contexto muy acotado y se basa en datos. Yo creo que como directivos a veces no somos conscientes de los criterios que utilizamos para tomar una decisión, y yo creo que a veces ese es el límite de la tecnología, porque no somos capaces de trasladárselo antes de haber tomado la decisión, y yo creo que hoy en día esto aún no es posible. O sea, yo creo que estos algoritmos pueden tomar decisiones siempre en un contexto muy acotado, con un contexto basados en datos y con un fin muy reducido y muy definido. Sobre todo a esto, ¿no? Al dato. Vamos ya con el tercer bloque, sobre la inteligencia artificial y la colaboración empresarial. Vamos a ver cómo puede ayudar la IA a mejorar de qué manera los equipos crean, colaboran, trabajan juntos. Y os quería preguntar en primer lugar si habéis utilizado soluciones de IA que faciliten esta colaboración
¿Y cuáles son estas integraciones de inteligencia artificial que mejores beneficios, que mejores resultados están reportando en vuestras compañías? Xavi. Sí, nosotros utilizamos, pues creo que como casi todos, supongo, herramientas internas para nuestra colaboración interna, pero yo creo que tenemos un caso un poco diferente que es bonito, es curioso, que es con nuestros alumnos, que es la traducción simultánea en tiempo real de tanto de contenido como voz. Nosotros tenemos alumnos de todas partes del mundo y muchas veces nuestro contenido o nuestro profesor pues tiene digamos, su discurso, su contenido en una lengua en concreto, normalmente en inglés o castellano, pero pues nos puede venir, que esto lo hemos visto, lo estamos ya probando, pues asiáticos que prefieren ver y escuchar al profesor directamente en chino, ¿no? Y esto lo estamos utilizando y realmente funciona. Esto es curioso. ¿En vuestro caso, Luis Miguel? Pues la verdad es que nosotros tampoco estamos utilizando demasiadas herramientas de comunidad para la colaboración. Al menos en colaboración interna. Sí que hacemos lo que hace todo el mundo. O sea, sí que hacemos las transcripciones con Teams de las reuniones, hacemos las actas de alguna manera así rápida y tal. Pero quizás con nosotros, con quien colaboramos, si quieres llamarlos, ya también con nuestros clientes, con nuestros huéspedes. Y sí que estamos en pilotos de esto que está haciendo mucha gente, del call center, ¿no? De cómo la inteligencia artificial con ya un lenguaje muy natural puede atender a las peticiones o la información sobre nuestros clientes. No hemos ido todavía a las reservas porque estamos trabajando para que la inteligencia artificial no sea agresiva. Pero claro, cuando tú vas a reservar una habitación, quieres que te atiendan más o menos bien. Claro. Y si te encuentras con una voz mecánica y tal... Pero bueno, oye, la parte de preguntar sobre el hotel, solamente indexando la información en la página web del hotel, estamos consiguiendo que no sea agresiva, que el tono sea correcto, que sea cálido, que dé todo esto de esta información, que es muy importante para esta colaboración con nuestros clientes, claro, más que entre nosotros. Entre nosotros tenemos poca cosa porque tampoco tenemos tanta necesidad. Claro, es un sector en el que la atención al cliente... Digo que yo era el outsider de esta reunión en este aspecto. Claro. Bien, nosotros un poco de lo mismo. Nosotros apostamos por Zoom Meetings en el 2019, como algunos de aquí sabéis, y hemos ido desarrollando toda la solución de Zoom posteriormente, ¿no? Zoom Phone, Zoom Contact Center. Pues sí que usamos el Zoom AI Companion para todo el tema de resúmenes, próximos pasos, que eso está muy bien porque a veces resumen pues puede ser más o menos sí, pero sí que los próximos pasos los identifica bastante bien y te da ahí. Y si por ejemplo, no sé si os pasa con mí, yo hace 6 años no tenía ninguna reunión solapada en el calendario. ¿Vosotros teníais reuniones solapadas en el calendario hace 6 años? No. No mucha gente. Ahora tengo montones de reuniones en el calendario solapadas, ¿sí? ¿Os pasa lo mismo? Que tenéis varias... Tienes que decidir. No, es que dices, esto ha cambiado. Dices, ¿cómo es posible? Antes tenías tu calendario bien ordenadito y ahora ¿esto qué es? Una locura, ¿no? Entonces, esos resúmenes te van bien para hacerte una idea global de qué ha ido la reunión y qué pasa luego, con lo cual estamos sobreviviendo a ese solapamiento base a esas herramientas, ¿no? Dicho esto, y como abogados, sí que acabamos de prohibir el que un tercero me meta el Read AI en mis Zoom meetings. Sí. ¿Por qué? Por eso, porque no es perfecto. Entonces pueden malinterpretar cosas, la ironía, las comas, y somos abogados, no vamos a decir, ostras, no. Claro. Vamos a limitar el acceso de herramientas de terceros. Un cliente, una contraparte, o no sé qué, que te mete el Read AI para esto. Ponemos el nuestro y ya es el abogado que convoca la reunión el que decide si lo envía o no lo envía a los participantes. O sea, eso lo hemos limitado ya por sistema porque nos podía crear aquí un tema de responsabilidad, ¿no? Claro. Por lo cual eso lo hemos capado en el Zoom. Y luego, vinculado al Contact Center, pues también nosotros tenemos con el Contact Center del Helpdesk de IT, ¿no? Tenemos 100.000 llamadas anuales en el Contact Center. ¿Qué hemos hecho? Pues teníamos, bueno, al final esos puestos tienen ciclos de mucha rotación. Cuando hay mucha rotación, pues te baja la calidad de la respuesta, ¿no? Entonces, hemos metido toda nuestra base documental que teníamos ahí de preguntas-respuestas del call center, le hemos metido Copilot a los agentes del contact center y a la gente que llega con muy poca experiencia los potencia muchísimo de forma muy rápida, con lo cual la calidad sube de forma muy rápida en las respuestas, ¿no? Con lo cual eso también lo hemos hecho como una prueba más de, quizás no es tanto colaboración, pero sí que está vinculado al contact center. Para las compañías que no hayan todavía abrazado pues estas oportunidades que brinda la inteligencia artificial, ¿qué primeros pasos recomendaríais para ellas, para empezar a implementar soluciones de IA? Es difícil no dar
recomendaciones, pero yo diría empezar a usarlo a nivel individual. Sobre todo, yo creo que la potencia está cuando lo conectas con la información que tienes corporativa, y empezar a jugar y empezar a hacerle preguntas, digamos, interesantes, no las obvias, sino tener una conversación con la máquina, en este caso, y así pues te das cuenta realmente de la potencia que esto puede tener, ¿no? Y puedes ver en otras áreas donde esto se puede aprovechar. IA. A ver, ¿alguna reunión que recuerde que no se hable de IA? No me acuerdo ninguna últimamente. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hay un... No hype. Ahora tenemos los CIOs o los responsables de tecnología, tenemos un problema. Porque hay entre el hype de cosas que están y no funcionarán y no podemos estar parados. Porque si no nos quedamos atrás. Hay N1000 soluciones que te vienen a vender. Hay N1000 proveedores que te vienen a vender. ¿Qué haces? ¿No? Estás en un mare magnum que decir, ¿cómo orientas tu competición? ¿Cómo avanzas? Priorización. O sea, nosotros hemos de ser un poco, dejarme la brújula de nuestro director, que es el CEO, decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Tenemos que hacer, si quieres más esotérico, el oráculo, ¿no? Que diga, esto sí, esto no, que la podemos cagar, perdón la expresión, fácilmente, pero sí que hemos de hacer esto porque es que si no nos podemos volver locos y hacerlo de todo. Bajo mi punto de vista, mucha cautela, no atacar a todo, a no ser que tenga recursos infinitos, que no es nuestro caso. Entonces, seleccionar aquellos puntos en los cuales tengamos un retorno rápido, el caso hay que gestionar, el business case correcto, aquellos donde y después, poco a poco, como irá consolidándose el sector, ya iremos viendo hacia dónde vamos. ¿Podemos ser innovadores? Decidamos en qué seamos innovadores. No podemos ser innovadores en todo. Cautela, selección del caso y priorización y focus para no distorsionar el trabajo de la compañía. Francesc. Bueno, yo esto lo resumiría en definir una estrategia. Yo creo que es importante decir, oye, ¿qué quiero hacer con esto? Y con lo cual, reflexionar, sentarse y decir, quiero hacer esto. Y definir esa estrategia que va a ir evolucionando cada día, porque es verdad que el panorama nos cambia muy rápido, ¿no? Pero sin eso vas dando palos de ciego. Luego es verdad, hay sectores que pueden afectar mucho más y hay sectores que quizás menos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ayer lo comentamos, ¿no? Oye, pues en el sector cárnico, ¿esto cómo nos afecta? Ostras, pues para control de calidad del vacuno, pues seguramente que con imágenes y demás, pues puedes hacer muchas cosas y no cortando con el cuchillo el lomo bajo, ¿no? Bueno, pues seguramente hay casos de uso en que no los ves porque tu forma de hacer las cosas es la que es. Entonces, yo creo que hay que ponerse esa cabeza, ¿no? Pero yo creo que lo primero es definir la estrategia. Definir la estrategia porque sin eso luego pues vas a dar palos de ciego y te va a desbordar la demanda interna, ¿no? Que al final te demandan y es verdad lo que decía Luismi, ¿no? El FOMO, ¿no? El fear of missing out, pues eso está ahí y al final dices, oye, hay que hacer algo porque hay que hacer algo, si no hacemos nada dicen que somos unos inútiles, ¿no? Pues yo creo que es sentar la estrategia y adelantarte a esa demanda, que es un poco lo que siempre intentamos hacer nosotros, ¿no? Por último, me gustaría encarar un último tema, que es la interacción humana en reuniones virtuales. ¿Creéis que la inteligencia artificial puede sustituir esa interacción humana, esa personalización, o al revés, se despersonaliza pues esta comunicación y también la toma de decisiones en entornos virtuales? ¿Creéis qué papel juega la IA en este sentido? Yo soy de la opinión de que no la va a sustituir, porque al final somos personas que nos gusta conectar y interactuar. Y es más, diría, en nuestro caso, alguna vez ya nos ha pasado, cuando utilizas mucho el exceso de herramientas de inteligencia artificial como soporte a las reuniones, hay un poco el riesgo de, diría, pérdida de confianza en la reunión y al final acaba condicionando las discusiones. Por tanto, yo diría, hasta que quizá nosotros todos como profesionales pues no nos hayamos acabado de adaptar o no, ahora hay que ser un poco comedido en qué reuniones se usa y en qué no, y mi recomendación, internamente lo digo, es no usarlo siempre, porque acaba condicionando la discusión. ¿Opináis igual, Luis Miguel y Francesc? Yo también estoy muy de acuerdo con Xavi. También depende de generaciones. Claro. Depende mucho de las generaciones. Yo, por supuesto, yo es que no podría estar sin estar solamente en contacto con la gente, porque solamente con la pantalla, yo me acuerdo del tema cuando estábamos en el COVID, y es que, no sé, me costaba, porque el tomarte el café, el transpirar, hacer la reunión, en conversar, yo creo que es bueno. Pero claro, luego, ahora mis hijos pues casi no hablan por teléfono. Es que no hablan, porque el teléfono, ¿para qué tienen el altavoz de teléfono? Hacen el mensaje de voz o lo escriben todos.
no sé, es que yo creo que depende mucho de las generaciones. Claro. Las generaciones no sé cómo van a evolucionar, sí que prescinden más, pero a lo mejor se le da la vuelta. No, o sea, yo tampoco tengo una idea muy clara. Yo creo que no lo sustituirá o qué pena si lo sustituye. Vaya, y los nativos digitales quizá, pues eso, piensan diferente, ¿verdad? Exactamente. Francesc. Así es, yo veo que esto es lo que pasa, ¿no? Que nuestra generación, pues es verdad que es muy de contacto y de vernos y de tocarnos, ¿no? Y la generación que viene, pues lo es menos. El teléfono dice, uy, llamar a esto es muy pushy, ¿cómo voy a llamarle a este y molestarle a esto? Bueno, no, le escribo ya o le envío un voice text y ya está, ¿no? Pues es verdad que esto pasa. ¿Qué creo? Pues que estas personas, bueno, cuando vayan a la empresa, habrá un blended, ¿no? Que al final yo creo que se irán más hacia lo social, pero sin dejar lo otro. Nosotros, antes lo comentaba, en el contact center del Zoom, hemos metido el Zoom chat hace 2 meses y en 2 meses pues, tenemos ya 1000 consultas y las 1000 consultas vienen de gente muy joven, ¿no? La gente más joven prefiere te envío una consulta y me contestarás enseguida, que no el teléfono te llama. Llamada, interacción. Entonces, vamos a ver, yo deseo y tenemos que trabajar para que no, para poner en valor lo que es el socializar y lo que es la relación con las personas, y que eso es clave porque y mentalmente, que es otro de los temas, es muy relevante eso para la salud mental que en estos momentos está bueno, ya leéis todos cómo va yendo y más en la gente más joven, ¿no? Yo creo que eso es muy sano, pero sin dejar de decir, ostras, tenemos que crear también cultura virtual para que esas generaciones contemos con ellas porque son estupendos y súper válidos, ¿no? Pues este contexto ideal, ¿verdad? De este contexto híbrido entre la comunicación presencial y los entornos virtuales. Con esta reflexión nos quedamos, entre otras cosas interesantes que nos habéis comentado en esta edición de Impossible Team, como por ejemplo, pues adaptar las propuestas del trabajo remoto al talento, dependiendo de cada caso. También, en este caso, las recomendaciones para la adopción de la IA por parte del talento, como mitigar los miedos, acompañar, formar, ¿verdad? Respecto a la toma de decisiones, pues adecuando un poco, dependiendo del momento, del contexto, la responsabilidad, ¿verdad?, de la toma de decisiones, orientando pues esto, ¿no?, esa toma dependiendo del contexto y en casos muy acotados. Y por último, pues también pues esta priorización que nos comentabas, Luis Miguel, en cuanto a la avalancha de soluciones y posibilidades, ¿no?, priorizar un poco según qué necesidades nos pueden satisfacer en este caso las soluciones. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Xavi, gracias, Francesc, gracias, Luis Miguel, por vuestras reflexiones, por vuestra colaboración, y ha sido un placer teneros hoy en Impossible Teams. Un aplauso para ellos. Gracias.